hartos de lo mismo. La mayoría de personas votamos hartos de lo mismo. Pero todo fuera de la alcaldía votó todo por Morena. Todo por Moreno fuera. ¿Y conocía a los candidatos? De los de Andrés Manuel casi ninguno, nomás conocía a Andrés Manuel. De los demás candidatos de ninguno, diputados y todos casi no. El voto emitido por los mexicanos el pasado 1 de julio sí fue pensado. Muchos analistas opinan lo contrario y señalan que la población no analizó lo que hizo. Pero todo indica que los electores salieron a las urnas con una sola idea: derrotar al PRI, PAN, a sus satélites, y lo lograron. Es verdad, muchos electores no conocían a quienes estaban votando y menos analizaron si los candidatos a un cargo eran capaces para esta responsabilidad. Sin embargo, sabían que era necesario comenzar desde algún punto, y ese fue el voto de repudio. El estado de Colima es un claro ejemplo de lo que sucedió a nivel nacional en la elección del 1 de julio. Por ejemplo, el Congreso local siempre lo había dominado el PRI y en la última legislatura el PAN. Pero en la pasada elección la coalición Juntos Haremos Historia les arrebató las curules de mayoría relativa. Manzanillo es un caso muy particular. Este municipio costero y el motor económico de la entidad era un importante bastión panista. Lo habían demostrado por muchos años. Tenían la alcaldía y las diputaciones, pero por la ola AMLO lo perdieron todo. Una vez terminado el proceso electoral a la presidencia de la República, decidimos entrevistar a algunos actores políticos y académicos investigadores para que desde su perspectiva nos hablaran de los resultados electorales, y esto fue lo que nos dijeron. Enrique Chaires es doctor en Ciencias Sociales y profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Colima. Es uno de los más reconocidos académicos en materia política del Estado. El primer elemento dentro de la participación ciudadana es los altos niveles de votación. Es decir, 63% de votación en un contexto actual donde la tendencia global es precisamente en sentido contrario, pues entonces eso ya nos da muchos elementos y tienen que ver con las expectativas mismas de la gente. Es decir, qué es lo que la gente realmente esperaba que aconteciera a partir de su participación en las urnas el 1 de julio. Y ahí entonces lo que podemos entender es de que efectivamente la gente salió a votar porque tenía una idea muy clara, y esa idea clara de la gente era ir en contra del sistema imperante. Y eso tiene que ver ir en contra de las políticas de gobierno en los últimos años, ir en contra del proceder interno de los propios partidos políticos, y por otro lado también el futuro de esta gente que pensaba en la parte medular de lo que fue, digamos, la campaña antisistémica, es decir, el tema de la esperanza. Y con ese factor la gente sale a votar, y sale a votar, como te comento, en función de lo que espera. Es decir, y lo que espera es que se vaya el viejo sistema imperante y abrir una nueva posibilidad. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental, tanto los medios formales, que fueron a través de los cuales fuimos conociendo todos los ciudadanos, a través de las encuestas y las distintas publicaciones, en realidad cómo el escenario se fue moviendo en los últimos 2 meses particularmente. Y por otro lado están los medios no formales, es decir, las redes sociales. Y este gran movimiento de las redes sociales también contribuyó a que la gente entendiera, por un lado, que podía efectivamente lograr el cambio de gobierno a partir de la propuesta de López Obrador, y por otro lado también considerar la posibilidad de que habría que darle toda la confianza a esa propuesta, y eso también explica cómo en los estados ganaron prácticamente todos, o sea, particularmente en Colima, o sea, ganaron de mayoría 15 de las 16 diputaciones en disputa. ¿Y qué es lo que ganó el régimen imperante? Y no ganó prácticamente nada. No ganó absolutamente ningún cargo federal, ni las senadurías, ni las 2 diputaciones federales, ni ganó tampoco ninguna diputación local. Es decir, el Congreso a partir de estos resultados cambia significativamente. Algunos analistas señalan que la gente no pensó el voto. Yo difiero un poco, sí pensó en quitarle el poder al régimen que venía estando, o a los partidos hegemónicos que tenían el poder en México. Sí lo pensó. ¿Así lo ve usted? Sí, claro, pensó en esto, esa fue su idea fundamental. Sin embargo, lo que no, me parece que no reflexionó del todo es qué es lo que estaba haciendo con la emisión de su voto. Es decir, conformar un ente político que difícilmente puede,
digamos, responder a esas grandes expectativas de la sociedad, porque en un escenario comparado estaríamos pensando en los años 70, 80, es decir, donde el presidente de la República tiene la mayoría absoluta de las dos cámaras federales y muchas de las legislaturas locales también de la misma fuerza política. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues estas implicaciones tiene la conformación de un poder omnímodo. Y eso también es lo que viene en el futuro más próximo y genera una nueva pregunta. Es decir, ¿qué tipo de gobierno vamos a esperar desde esta, digamos, estructura social dada la conformación de las instituciones políticas? Y yo diría, ¿sí? Desde una explicación mucho más académica, es de que esto genera una gran responsabilidad, igual para las instituciones de gobierno como para la propia sociedad. En teoría, quien debería de equilibrar el poder es las cámaras del poder legislativo, pero cuando tienen una representación mayoritaria de manera significativa que responden a los intereses del Ejecutivo, pues entonces esto genera escenarios que no tienen que ver necesariamente con la modernidad, sino con el pasado Es reciente. un escenario que ya habíamos vivido los mexicanos muchas veces. Desde luego, estamos en un escenario que yo espero equivocarme, pero es un escenario de los años de hace 30 años, o sea, y eso tiene implicaciones significativas. ¿Es el mejor momento de las instituciones electorales en el país? Y cuando un país quiere consolidar su vida democrática, necesita contar con instituciones democráticas sólidas. Y hoy en México, la lección que nos ha dado en la jornada electoral del 1 de julio es de que esas instituciones sí son sólidas en México y podríamos enumerarlas. No solamente es el tema de los organismos electorales, de gestión y de jurisdicción electoral, sino también organismos como los derechos humanos, por ejemplo, ¿sí? Las instituciones gubernamentales, que de alguna forma son también, digamos, responsables y garantes de este proceso y tránsito armónico que todos esperamos de aquí al 1 de diciembre. La gente ha aprendido que puede evaluar y puede cambiar el gobierno si se lo decide. Y hacerlo por medios institucionales y democráticos, que esa es la parte más valiosa de todo lo que pasó. Fernando Moreno Peña, exgobernador del estado de Colima y excandidato al Senado de la República, es una de las figuras más representativas del PRI en el estado. Lo entrevistamos para que nos hablara de la derrota de su partido. Pero en primer lugar, es una elección atípica, es una elección compleja, que yo lo advertí desde la campaña. Tiene ingredientes que no habían tenido otras elecciones, ¿no? Un ingrediente es el tema de la comunicación, el tema de las redes sociales, en las campañas. Y un tema también muy importante, el hartazgo social. Un hartazgo que va en contra de cualquier partido político que gobierne, y en cualquier nivel. No es contra un partido en particular. Pues el resultado te dice que es contra cualquiera que estaba o que está gobernando, en cualquier nivel y en cualquier espacio territorial también, porque no fue en zonas determinadas, fue en todo el país, ¿no? Creo que son esos dos ingredientes muy importantes, el tema de la comunicación y el tema del hartazgo social, que tiene diferentes y variadas causas, ¿no? Yo creo que la gente, eso es algo que lo quiero repetir porque estoy convencido de ello. La gente, al emitir su voto, lo hizo pensando en que le puede ir mejor. La gente tiene derecho a eso, porque es el único instrumento que tiene en una democracia, el decidir con su voto cuál es su futuro, cuál es su destino y quién lo representa. La gente pensó que votando de esa manera, dando una votación amplia al futuro presidente López Obrador y también una mayoría amplia en las cámaras, le podía ir mejor. Me queda claro que votaron por López Obrador, no por muchos de los demás candidatos. Pero en muchos casos la gente no se fijó en quiénes eran los cuadros muy locales. Lo que los liga, lo que hace un engarce, es el discurso de López Obrador. La gente tiene derecho a eso.
Vamos a esperar a ver los resultados. Vamos a ver cómo trabaja el nuevo gobierno una vez que llegue. Que yo, como político profesional que soy, yo espero que les vaya bien, ¿eh? No, yo soy mezquino para decir, ojalá fracasen para que luego ganemos nosotros. Porque si fracasa no gana nadie, el país pierde, el Colima pierde, a Colima le va mal. No, nosotros debemos de tratar de que les vaya bien. Y la gente lo va a evaluar. La gente ya sabe lo que vale su voto. Y eso hizo la gente. O sea, yo no puedo decir como algunos dicen, no, es que la gente se equivocó, que la gente no sabe. No. La gente es dueña de su voto y sabe cómo lo usa. Y ahí no hay si se equivocó o no. Y al final tiene derecho a equivocarse. Tiene derecho a equivocarse. No una, dos o tres veces. Pues es su derecho que tiene. ¿Qué nos dice también esto? Que es algo importante que no se ha destacado. Que hay una democracia en el país. Que no surge con López Obrador. López Obrador es producto del sistema democrático en el que vivimos, porque él mismo lo reconoce. Esta fue una elección limpia y democrática. El actual presidente, refiriéndose a Peña Nieto, no me trató mal como los otros cuando competí 2 veces anteriores, que era Fox y era Calderón, ¿no? El tema del gasolinazo pegó mucho. Definitivamente pegó, un gran porcentaje. Eso era suficiente para jalar a mucha gente. Bueno, ya ahora el propio López Obrador dice eso será hasta dentro de 4 años, una vez que rescatemos la industria energética. Pero hay un 53% que vota por López Obrador y hay un 43% que vota por el Congreso Federal. O sea, hay un 10% menos. O sea, hay un 10% que sí la pensó. ¿Sí? No quiero decir que los otros no la pensaron. Yo creo que todos la pensaron, pero la pensaron de diferente manera. Unos sí buscaron el equilibrio. Por eso la diferencia de 10 puntos entre el Senado y la Cámara de Diputados con la elección presidencial hacía evidente que hubo un electorado que pensó de diferente manera a la gran mayoría. Y eso marca una diferencia de que tenga López Obrador la mayoría calificada en el Congreso. Ahora bien, esa es una elección que va a tener mucho análisis porque se vino trabajando desde el 97, cuando el PRI por primera vez pierde la mayoría del Congreso. Se vino trabajando en los equilibrios dentro de la política, que eso es lo mejor siempre. Se cuestionó durante muchos años el régimen priista porque no tenía contrapesos, porque no tenía equilibrios, ¿sí? Y todos los teóricos de la democracia mexicana, los analistas políticos, los comentaristas, los de los programas, lo de las mesas de análisis en los medios nacionales de comunicación, ya traen el tema de los gobiernos acotados, de los congresos divididos para que nadie, un solo partido por sí solo no tome determinaciones, o una fuerza o una alianza, tenga todo el poder. Y hasta se habló de los gobiernos de coalición. Y todo lo que se vino trabajando durante 20 años, del 97 al 2018, son 21 años, ¿verdad? Pues queda rebasado o queda hecho a un lado, ¿sí? Y no lo hace una fuerza perversa ni lo malévolo de algunos actores, lo hace la gente con su voto. La campaña no fue suficiente en 3-4 meses para revertir un hartazgo social en contra de quienes gobiernan. Entonces sí hay definitivamente un rechazo a una clase política gobernante. Si el PAN gobernó 2 sexenios, luego gobernamos nosotros, y hay gente que no ve satisfechas sus necesidades, entonces si hay una opción que les dice conmigo sí, la gente te dice, a ver, ¿por qué voy a votar por los mismos? ¿Verdad? ¿No? Yo voy a probar otra cosa. Tengo el derecho de probar. Tengo el derecho de experimentar. Y tengo el derecho de equivocarme también, puede decir la gente. Porque al final es el dueño del voto. Pedro Kumamoto es una de las figuras políticas independientes del país. Compitió por un lugar al Senado de la República por el estado de Jalisco. No lo logró, pero este joven independiente nos habló de su análisis de los resultados electorales del pasado 1 de julio. Bueno, yo creo que primero que nada tenemos que reconocer que normalmente hay 2 coordenadas que se están peleando durante un proceso electoral: cambio o continuidad.
y digamos, la coordenada que ganó fue claramente la de cambio. Ahora, ¿qué significa ese cambio? No estoy tan seguro, porque lo que alcanzamos a ver es una lógica centralizadora, presidencialista, realmente vertical de la toma de decisiones desde la presidencia de la República, lo cual nos refiere que, pues, desde mi punto de vista, todavía hay muchas cosas que luchar, ¿no? Luchar por una fiscalía autónoma, luchar por un sistema nacional anticorrupción que se termine de determinar, desde luego también apoyar en algunas ideas, ¿no? Si vamos a hablar de salud pública o de pensiones, pues que la prioridad sean aquellas personas que han sido más rezagadas y que se han dejado atrás durante el proceso de desarrollo. Entonces yo creo que va a ser un proceso muy interesante, porque ni es que llegue el cambio total. Es cierto, gana la tesitura del cambio, pero no necesariamente se está tocando Cambia un partido, pues. Es cambio de un partido, no necesariamente de la cultura política. Por así decirlo, el PRI perdió, pero no perdió el priismo. La comprensión, de nuevo, de la verticalidad del poder desde una sola persona, desde la centralización, desde una lógica, pues, que ya hemos visto en años anteriores. Está mal, está bien, yo creo que no necesariamente guarda esta lógica de bien o mal, ¿no? No estamos desde luego la política es ir tocando muchas escalas de grises. Lo que sí creo es que si no existen contrapesos, apoyo, movilización, recepción de esas ideas, en las buenas hay que apoyarlas y en las malas pues hay que detenerlo, ¿no? Entonces yo creo que no nos puede volver a pasar lo que pasó con Vicente Fox, que es dejamos a Fox solo a tomar decisiones y pues desde luego que creo que terminó con la esperanza de muchas personas de un cambio. Sin embargo, hay algo muy significativo. Creo que la población se dio cuenta que tiene realmente el poder en una Claro. boleta, ¿no? Eso es importantísimo lo que sucedió. Yo creo que es muy importante y sobre todo, de nuevo, la continuidad del derecho al cambio, ¿no? La continuidad, ¿en qué sentido? En que puedes depositar la boleta, puedes soñar que puede haber otro país y ahora que ya llegó la opción que tú votaste, darle continuidad a las propuestas que te hicieron creer en esa plataforma electoral. Yo creo que eso es lo más importante para que se termine de generar un ciclo, porque si no, lo que podría suceder es que nos encontremos con voto por un cambio, el cambio llega, pero el cambio no termina por ser lo que yo buscaba y por lo tanto me decepciona. Y yo creo que este país no se puede seguir decepcionando sobre los cambios o de las posibilidades de cambio. En ese sentido, lo que tú estás haciendo es muy importante en Jalisco. Creciste demasiado de la última elección Sí. a esta. Lo comentaba antes de entrar a la entrevista. Literalmente, si los votos que tú obtuviste en Jalisco todo el estado de Colima hubiera votado por ti. A ese nivel está. No es menor lo que hiciste, no lograste el triunfo. Sin embargo, ¿desde qué trinchera vas a seguir trabajando? Bueno, creo que es un buen punto desde el cual partes, ¿no? Porque yo tengo muy claro que no ganamos la senaduría, pero pues como fuerza política fuimos la más votada y creo que eso es muy importante. Es decir, le ganamos hasta Morena, pero ya con PT y PES, pues ahí nos ganaron por un piquito, por 20, 30 mil votos, entonces no fue mucho. Ahora, ¿qué sigue? Pues sigue, ahorita estoy en el Congreso local, de hecho ahorita precisamente andamos aquí caminando porque ando fuera de la oficina. Seguir presentando iniciativas muy importantes sobre reforma a la ley de comunicación gubernamental o digamos de publicidad oficial y también a la fiscalía que sirva, más otros temas que estamos preparando. Y por otro lado, pues viene seguir desde la oposición sin una curul, pero también se puede hacer. Lo he hecho toda mi vida. He sido activista, he participado en espacios de discusión pública. No le tenemos miedo a no tener lana. Tenemos que aprender a pues poder construir esta oposición que, si bien es cierto no tiene un lugar en el Congreso, tiene un lugar muy claro en las esperanzas y en lo que cree la sociedad sobre nosotros. Se ha analizado mucho que la gente votó por la ola morena, que votó sin conocer a sus candidatos. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Qué le dices al electorado actual sobre este tema? Bueno, yo creo que a final del día ya es un tema de voltear y de respetar la decisión popular, por el motivo que haya sido. El voto más informado o el voto a lo mejor que no se tuvo tantos elementos para pensarlo, pues tiene el mismo peso y tiene también la misma libertad de la persona que lo discernió durante mucho tiempo. Ojalá cada vez más personas lo disciernan con mayor ahínco, pero no hay que tratar de deslegitimar a quienes ganaron, porque pues por la forma en donde nosotros asumimos se votó. Porque creo que es también a veces ahí está guardado un poco de clasismo y de racismo,
porque dicen, no, pues ¿por qué no votaron por la opción que yo voté si yo la pensé mucho? Pues puede ser que la otra persona también la haya pensado mucho y ha llegado a una decisión distinta, y eso es lo maravilloso de la democracia. ¿Qué esperas de los que ganaron en todo el país, en todos los cargos, en alcaldías, diputaciones locales, senadurías? Yo diría que congruencia, porque si la coordenada que ganó fue cambio, que no se parezcan a lo que tanto criticamos en general, ¿no? Y pues apertura, diálogo, democracia, todo se puede disentir de las cosas que están planteando y de las cosas que creen. Yo creo que lo más maravilloso de la democracia tiene que ver con la posibilidad de encontrarte con alguien distinto y que pues eso no te lleve a enojarte, sino más bien a construir. Yo creo que eso será fundamental. Yo creo que ninguna victoria ni ninguna derrota es para siempre. Lo digo para el bando ganador y lo digo para quienes no ganamos. Hay muchas cosas y seguramente hay mucha esperanza y habrá muchos motivos por los cuales hay que seguir haciendo política, pero no hay que permitir que alguien más la haga en nuestro nombre, eso es fundamental. Griselda Martínez, alcaldesa electa por Morena en Manzanillo, es una de las sorpresas del pasado proceso electoral. Acudimos a ella para que nos hablara del efecto AMLO y el reto de su partido tras la victoria, tanto a nivel nacional como municipal. Yo creo que mucho tuvo que ver una lucha de más de 30 años que se tiene para transformar Manzanillo y el país. En este caso, siempre el Distrito 2, Distrito Federal 2, que comprende los municipios de Tecomán, Armería, Manzanillo, Minatitlán y últimamente Ixtlahuacán, han sido un bastión de la izquierda, que no ha sido el caso del Distrito 1. Allá han tendido más hacia la derecha, son un poco más conservadores, una sociedad un poco más conservadora, pero en el caso del Distrito 2 quizás es debido a las múltiples necesidades que se tienen. Tenemos un Tecomán, por ejemplo, que carece de todo, una sociedad en ese municipio que requiere de muchas cosas para poder tener pues calidad de vida mejor. En el caso de Manzanillo, a pesar de que somos un puerto que genera muchísimo dinero, que somos la capital económica del estado, carecemos también de cosas tan elementales como por ejemplo un parque. Y acá donde se generan los millones, la gente necesita todo. Y es muy probable que después de 30 años de lucha por lo menos, la gente haya actuado por hartazgo, pero también por conciencia. Con actos de conciencia muy claros, muy específicos. Para nosotros sabíamos que íbamos a ganar la presidencia de la República, no teníamos ninguna duda de eso. Para mí fue una situación complicada, muy complicada, porque yo no sabía que yo iba a ser la candidata de Morena a la presidencia de Manzanillo, por ejemplo, no busqué ese espacio. Me entero el mismo día que se cierra el registro para presidentes municipales, para planillas, se cierra ese día el registro y ese día yo me entero que la Comisión Nacional de Elecciones tiene a bien avisarme que soy la candidata porque habíamos ganado las encuestas desde el mes de enero. ¿Ayudó la petición de Andrés Manuel de 5 de 5? Sin duda alguna tuvo mucho que ver, aunque no es determinante, porque hubo municipios que a pesar de que se hizo ese llamado no funcionó, la gente votó diferenciado. Y en el caso de Manzanillo concretamente, yo creo que sí ayudó bastante el que Andrés Manuel mandara llamar, votar 5 de 5, pero nosotros, te doy un dato interesante, nosotros iniciamos con una base de un 15%, la gente no nos conocía. Y empezamos con una base de 15% y esto quiere decir que era la base que Andrés Manuel nos dio. La gente iba a votar por nosotros simplemente por el hecho de ser Morena. Yo sabía que Manzanillo estaba mal, pero en este último recorrido de campaña he estado varias campañas y he estado siempre en la calle y tienes más o menos el pulso de cómo están las cosas. Pero en este último recorrido de esta última campaña me pude dar cuenta que el abandono institucional es generalizado. La gente adolece de todo en todos lados.
¿Están conscientes tanto tú como tus correligionarios de Morena, incluso los propios integrantes de la coalición que lo llevaron al triunfo, el nivel de responsabilidad que tienen una vez que la población votó harta de todo lo que había pasado hace años? Mucho, muy conscientes, y sabemos el grado de responsabilidad que tenemos. El hecho de que la gente te haya otorgado todo, que nos dio todo. Te pone en una posición de mucha responsabilidad. No puedes fallar. Esta derrota histórica de los partidos hegemónicos en México no comenzó el día de la elección. Inició muchos años atrás y el 1 de julio solo se consumó. En la elección los mexicanos le demostraron al mundo que no son tan sumisos. Los ciudadanos esperaron el momento preciso. Fue el día de la jornada electoral cuando los electores golpearon al sistema, PRI y PAN, como nunca antes en su historia. Le entregaron a Andrés Manuel el triunfo más holgado en los últimos 30 años, logrando el 52.9% de los votos. Este golpe no se logró con protestas, paros laborales o con armas. Fue con un lápiz de color negro y una boleta electoral. Ganó la democracia. Ahora corresponde a quienes ganaron ejecutar el cambio y a los ciudadanos, a ti y a mí, mejorar como sociedad, vigilar que se cumpla lo prometido y que los errores no se repitan.